El libro de Hechos está ahí porque el libro de Hechos tiene un contenido, tiene un corazón, tiene algo central que es lo que nos quiere presentar a través de este libro. Y lo que nos quiere presentar el libro de Hechos es cómo este Mashiach sufriente, cómo el Ben Yosef, cómo llegó a tal exaltación, cómo llegó a ser el soberano, cómo llegó a ser entronado, cómo llegó a llenarlo todo, a cubrirlo todo, a ser el Mashiach, el ungido. Hechos nos quiere llevar y despejar un panorama para que nosotros podamos ver la grandeza de aquel que hoy seguimos. La victoria de él, el poder de él, la vida que logró, la exaltación en su persona, la exaltación en su nombre y la exaltación en su obra. Nunca en la historia se llevó a cabo una obra por parte del hombre como la que este Mashiach en su ascensión la lleva a cabo con sus talmidim, a través de toda la obra que él muestra en el libro de Hechos. Por eso necesitamos entender correctamente el inicio de este capítulo. No es solamente los hechos de unas personas en la tierra, son los hechos de talmidim que han sido empoderados con el Ruach del Mashiach ascendido. Con este Ruach de este Mashiach que lo llena todo, que ha absorbido toda la creación para él ser el centro, para él ser la cabeza, para él ser la autoridad, para él ser aquel que rige desde el trono, para él ser el centro de la obra junto con aquellos talmidim. Muchos conocen tal vez la historia de todos los milagros que acontecían como cumplimiento a lo que está registrado en el libro de Bereshit, capítulo 49, en el verso 11, donde está escrito en estas profecías sobre cada una de las tribus de los hijos de Israel. En el 49:10 dice: no será quitado el cetro de Yehudá, no será quitado el cetro de Yehudá, ni el dador de la Torá de entre sus pies, hasta que venga Shilo, y a él será la obediencia de todos los pueblos. Judá siempre fue la encargada de guardar la Torá, de conservar la Torá, de llevar la Torá también a las naciones. Y este fue el error, digamos, de ellos, en no llevar adecuadamente la Torá. Sí la guardaron, pero la meta era también llevarla a las naciones. ¿Cuál era la profecía? No será quitado el cetro de Yehudá, el cetro, la autoridad que tenía la casa de Yehudá. Recuerda que Yehudá, después de la dispersión de las 10 tribus, Yehudá fue conformada por la tribu de Yehudá, por los levitas y por la tribu de Benjamín. Estas 3 tribus se mezclaron y es lo que se conoce como la tribu de Yehudá. Algunas tribus también, algunos de las tribus, no todas, pero algunos de las tribus, también dice la palabra que regresaron al sur, donde estaba Yehudá, y también se mezclaron ahí. Pero la mayoría fue a la dispersión, como dijo el Mashiach. Yo he venido solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque la mayoría estaba en la dispersión. Entonces no será quitado el cetro de Yehudá. Esa autoridad que el Eterno le dio a Yehudá. ¿Hasta cuándo le fue dada la autoridad a Yehudá? ¿Hasta cuándo el dador de la Torá estaría con la casa de Yehudá? No será quitado el cetro de Yehudá, ni el dador de la Torá.
de entre sus pies. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Shiloh. Hasta que venga Shiloh. Shiloh, lógicamente, se refiere al Mashiach. Pero Shiloh también digamos, hay una frase aquí en la palabra Shiloh y significaría es aquel a quien pertenece. Ni el dador de la Torá de entre sus pies hasta que venga aquel a quien pertenece tanto la autoridad como la Torá, porque Yeshua es la autoridad y él también es la Torá viviente. Entonces, a Yehuda se le dio el cetro, se le dio la autoridad y también la Torá. Y no se le ha quitado ni el cetro, ni la autoridad, ni el dador de la Torá hasta que venga Shiloh. Y a él será la obediencia de todos los pueblos. A Shiloh, al Mashiach, será la obediencia de todos los pueblos. Eso es lo que dice la versión hebrea. Esto es lo que dice el texto Masoreta. El texto Masoreta lo dice así: no será quitado el cetro de Yehuda, ni el dador de la Torá de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Y a él, al Mashiach, será la obediencia de todos los pueblos. En el Targum Onkelos, para mis hermanos que comienzan a estudiar de manera nueva, digamos, están nuevos con nosotros, el Targum o los Targumim son todas las traducciones arameas, son todas las traducciones que se hicieron del hebreo al arameo. Esas traducciones son los Targumim. Y es muy importante porque los Targum se hicieron sobre textos muy antiguos. Textos tal vez que hoy no los tengamos. El texto hebreo, que es el texto Masoreta, no es el más antiguo. Es un texto de hace solamente 1000 años. Antes al texto Masoreta hubo otros textos mucho más antiguos y con mucho más contenido. Entonces, si nosotros vemos el Targum Onkelos en la traducción de Bereshit, el Targum Onkelos de este mismo verso lo dice así: la transmisión del dominio no cesará de la casa de Yehuda, ni los escribas de entre sus hijos, por siempre, hasta que venga el Mashiach. Este sí lo traduce así el texto Masoreta, pero el Targum sí lo transcribe así claramente, hasta que venga el Mashiach. Por eso sabemos que Silo se refiere al Mashiach. Entonces, hasta la venida del Mashiach, Yehuda tendría la autoridad sobre la Torá y la autoridad del Eterno. Ahora, venido el Mashiach, todo el mundo tenía que parar. Los Kohanim tenían que parar, como muchos lo hicieron. Recuerda que dice el Brit Hadashah que muchos Kohanim obedecieron al Mashiach y lógicamente se unieron a su ministerio. Ahora otros no, pero era lo que todo mundo debía hacer. Por ejemplo, cuando se levanta Yohanan Hamadbil, Yohanan el Inmersor, él tuvo claro cuando él miró al Mashiach venir a su Tevilá y él dijo: he ahí el Cordero de Elohim. Eso es una revelación interesantísima, el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Ahora, si nosotros vemos, Yohanan tenía una cantidad de talmidín también con él. Él tenía muchos seguidores también a los cuales él les enseñaba. Pero después de que se encuentra con el Mashiach, ¿qué tenía que hacer Yohanan? Parar su ministerio, parar su obra y sencillamente decirle al Mashiach: bueno, aquí están los talmidín. Ahora sí, síganlo a él, no tienen por qué seguirme a mí. Entregar su ministerio al Mashiach. Así tenía que haber hecho todos los Kohanim, así tenían que haber hecho todos los rabinos. O sea, esto debía hacerlo todo el mundo para seguir al Mashiach. No será quitado el cetro de Yehuda ni el dador de la Torá de entre los pies hasta que venga Silo, hasta que venga el Mashiach. Y luego a él será la obediencia de todos los pueblos. Todos teníamos que someternos a él. Pero vemos, por ejemplo, la lección que aprendió o que aprendimos a través de Yohanan Hamadbil, de Yohanan el Inmersor. Él no hizo eso, sino que él siguió con sus propios discípulos. Aún después de que él le hizo Tevilá al Mashiach.
Ahora, no es para juzgarlo, es para aprender la lección que el Eterno quiere que aprendamos con él. Él debía haber parado su ministerio, haber instruido a sus talmidín a seguir al Mashiach, como lo hicieron algunos que seguían a Yohanan. Pero eso era lo que todos debían hacer y todos deberíamos hacer. A él será la obediencia de todos los pueblos. Por eso aquí, aún muchos hoy todavía dicen, yo tengo mis talmidín, yo tengo mis seguidores, yo tengo mi grupo, yo tengo mis discípulos. No, no hemos sido llamados a hacernos discípulos para nosotros. Nosotros estamos llamados sencillamente a traerle muchos más discípulos al Mashiach. Son de él sus discípulos, los discípulos son del Mashiach. Y el día que yo los quiera para mí, pues el Mashiach permitirá que se levanten situaciones para que me corten también la cabeza. Que fue lo que le pasó a Yohanan, porque él no fue uno de los que cumplió esta parte de la profecía, que al Mashiach sería la obediencia de todos los pueblos, de todos los hombres, de todas las personas, de todos los rabinos, de todos los kohanim, de todos los talmidín, de todos debían seguir al Mashiach. La transmisión del dominio no cesará de la casa de Yehudá, ni los escribas de entre sus hijos por siempre hasta que venga el Mashiach. Ahora, ¿cuándo el Mashiach le quitó la autoridad a la casa de Yehudá? ¿Será que hay alguna parte en la escritura que tal vez no la tradujeron mal y está por ahí escondida? De que llegó el momento en que el Mashiach traspasó esa autoridad, como dice aquí. Esa autoridad de Yehudá estaría sobre ellos solo hasta la venida del Mashiach. Luego todo pasaría al Mashiach. Y hoy esto es lo que necesitamos ver. En el libro de Matidyahu, libro de Mateo, capítulo 16. Este capítulo que lo conocemos, lo hemos leído, Matidyahu, a ver si lo busco por aquí. Matidyahu, capítulo 16. Este capítulo contiene algo muy importante y es este cumplimiento de esta profecía que está en el capítulo 49. Y llega el momento en el capítulo 13. Capítulo 13, capítulo 16, verso 13. Mire lo que pasó aquí. Cuando Yeshua vino al territorio alrededor de Cesarea de Filipos, les preguntó a sus talmidín, ¿quién dice la gente que es el Ben Adán? Ellos le dijeron, bueno, algunos dicen que Yohanan, el que sumerge en agua. Mire todos los enredos que hay por no seguir adecuadamente al Mashiach. Porque él tenía sus propios discípulos. Y muchos lo confundían que tal vez él era el Mashiach. ¿Quién dice la gente que es el Ben? ¿Quién? ¿Quién dice la gente que es el Ben Adán? Entonces algunos dijeron, algunos dicen que Yohanan, el que sumerge en agua. Esto estaba siendo un problema. Eso estaba siendo un problema porque, lógicamente, también él tenía su llamamiento y él también tenía su ministerio, él también tenía sus talmidín que seguían sus enseñanzas. Y para muchos lo consideraban como un Mesías. Por eso esta pregunta es muy importante. ¿Quién dice la gente que es el Ben Adán? Otros dicen que es Eliyahu, porque había profecías de que Eliyahu vendría antes del Mashiach. Y otros que Irmiyah, otros que Jeremías, y otros que alguno de los profetas. Ahora, ¿qué le dice Yeshua? Pero Yeshua les dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Aquí la primera pregunta es sobre quién dice la gente que es el Ben Adán. ¿Quién de todos sería el Mashiach? Entonces habían todos estos comentarios ahí. Todos hemos sido llamados a seguir al Mashiach.
Claro, que usted siga a una persona, necesitamos, digamos, como los primeros pasos, como cuando un bebé nace y él comienza, luego aprende a caminar y a dar sus primeros pasitos, y hay que estar con él ahí guiándolo, que se mantenga firme, que no se vaya a herir en su caminar, pero él va creciendo y luego ya no necesitamos nosotros estar detrás de ellos, ahí tratando de cuidarlos, no, ya ellos crecen. Y en la vida espiritual es así, por eso Shaul decía, cuando yo era niño, pues hacía las cosas de niño, pero ahora, o sea, no vamos a quedarnos ahí como bebecitos toda la vida, necesitamos madurar. Y de esto es que se vale el maligno también para que muchos sean engañados. ¿Por qué? Porque estamos llamados a seguir al Mashiach. Ahora, Yeshua les cambia la pregunta y una pregunta mucho más directa. Y ahora les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Bueno, eso es lo que dice la gente de quién es el Ben Adán. Pero ahora ustedes, ¿quién dicen que soy yo? A ver, todos estaban callados ahí. Pero Shimeón, Kefa, él le responde, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Ben Elohim Haim. Ben Elohim Haim fueron las palabras de Kefa. Tú eres el Mashiach, el Ben Elohim Haim, el hijo del Elohim viviente, el Ben Elohim Haim. Mis hermanos, esta es de las revelaciones más grandes que contiene esta Betsorá, porque es lo que el Eterno está revelando ya con relación a lo que Él es. Tú eres el Mashiach. En el pensamiento de la mayoría de las personas, hablar de el Mashiach es hablar de un hombre, hablar del Mashiach es hablar de una persona sencillamente que hace ungida, pero no es el pensamiento hebreo. El pensamiento hebreo, en el pensamiento hebreo, mis hermanos, no estoy hablando aquí del pensamiento cristiano, en el pensamiento hebreo, especialmente cuando leemos la literatura del Segundo Templo, en el pensamiento de los rabinos de esa edad del Segundo Templo, en el pensamiento de los Kohanim de esa edad, hablar de el Mashiach, hablar de la mesianidad, como está hablando aquí Kefa, decir que él es el Mashiach, es decir que él es el mismo Adonai. La mesianidad en el pensamiento hebreo es divinidad. La mesianidad hace alusión a la divinidad del Mashiach. O sea, cuando alguien habla de quién es el Mashiach, está diciendo que él es el mismo Elohim. Por eso Kefa no solamente dice, tú eres el Mashiach. Él sabía que íbamos a necesitar, o el Ruach sabía que íbamos a necesitar esta otra parte. Tú eres el Mashiach. Ben Elohim Haim. Ben Elohim Haim. Ben, Ben es la palabra para... Ben es en hebreo y Bar es en arameo. Este término, Ben y Bar. En hebreo se traduce rápidamente y todas las versiones lo han traducido sencillamente como hijo. Ben Elohim Haim. Por eso en la Torah viviente lo hemos dejado como se dice en hebreo. ¿Para qué? Para que usted profundice un poco más en esto. ¿Por qué? Porque la palabra Ben, el primer significado de la palabra Ben no es hijo, aunque significa hijo también. Pero el significado principal de Ben es contenedor, poseedor. Tú eres el Mashiach, el contenedor del Elohim viviente. Tú eres el Mashiach, el portador del Elohim viviente. Entonces lo que Kefa estaba viendo era algo asombroso, era algo maravilloso. ¿Cuál era la profecía? Que la autoridad estaría sobre Yehuda hasta que viniese el Mashiach. Recuerde que cuando el Mashiach viene a la tierra, el Mashiach no era solamente como muchos lo consideran hoy.
un hombre. No, el Mashiach era también uno de los títulos de él. Era como un nombre propio de él. Eso lo vemos, por ejemplo, en el libro de Matitiyahu. Al comienzo del libro de Matitiyahu, donde dice que capítulo 1, del libro de Mateo, dice que este hijo también era llamado el Mashiach. Ella le puso por nombre Yeshua, a quien le llamaban el Mashiach. Lo llamaban así. Verso 16. Jacob fue el padre de Yosef, y Yosef padre de Miriam, de quien nació Yeshua, quien fue llamado el Mashiach. A él le decían, así como Kefa le está diciendo, tú eres el Mashiach, porque así se le llamaba a él también. O sea, la gente cuando se dirigía a él le decían así, Mashiach, el Mashiach. Y Jacob fue el padre de Yosef. ¿Recuerdan a los hermanos que han estudiado ya esta porción de la palabra? Aquí hay un gran error en las traducciones que usted ha leído. Porque este verso 16, Jacob fue el padre de Yosef y Yosef padre de Miriam. Aquí en la mayoría de las versiones tradujeron mal este verso. Y en la mayoría de las versiones dice Jacob fue el padre de Yosef y Yosef esposo de Miriam. Por eso es que hay una herejía aparte de este verso, en los que muchos dicen que él no puede ser el Mashiach porque él es hijo de José y Miriam. Pero es porque aquí, esta palabra que aparece aquí, la palabra Gabra, que es una palabra que aparece del texto arameo, no está hablando del esposo de Miriam, sino que está hablando del padre de Miriam. O sea, el padre de Miriam también se llamaba Yosef, así como el prometido de Miriam. Y Jacob fue el padre de Yosef y Yosef el padre de Miriam. No está hablando del Yosef, esposo de Miriam, de quien nació Yeshua, quien fue llamado el Mashiach. Entonces, ese era uno de los nombres que él tenía, y por eso Kefa aquí está respondiendo. Y eso es una confirmación porque, mire que aquí estamos hablando de un trasfondo, de una profecía que hay muy fuerte en el libro de Bereshit, capítulo 49. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Simeón le responde, tú eres el Mashiach, el Ben Elohim Haim, el contenedor del Elohim viviente, el portador del Elohim viviente. Por eso él es el Mashiach. Es el Mashiach porque él es el portador de todo el Ruach del Elohim viviente. Él es el Mashiach porque él es el contenedor del Ruach del Eterno. Por eso él es el Mashiach, él es el ungido. Ahora, Shimeón Bar Yonan, y Yeshua le dijo, bendito eres tú, porque ningún ser humano te reveló eso. Mis hermanos, que ustedes logren ver hoy esto, usted puede decir así, no, a mí me lo enseñó el hermano Moshe. No, mentiras. Aquí pueden haber 30, 40 conectados ahorita, y para muchos esta palabra pasa como si nunca la escucharan. Pero en el momento que usted la escucha y la entiende, es porque algo está pasando. Es porque eso no te lo revela carne ni sangre. Bendito eres porque ningún ser humano te reveló esto. Mis hermanos, esto no lo puede revelar nadie. Yo se lo puedo decir aquí de 1000 maneras. Y aún así usted no entenderlo. ¿Por qué? Porque esto es una revelación que tiene que venir del Padre. Esto tiene que venir del mismo. Tú eres el Mashiach. Entender que el Mashiach, que hablar del Mashiach no es hablar de una persona. Hablar del Mashiach es hablar del mismo Eterno.
La mesianidad en el pensamiento hebreo tiene que ver con la divinidad del Eterno. O sea, cuando se habla del Mashiach, en el pensamiento hebreo, como le digo, en el pensamiento hebreo del segundo templo, no en el pensamiento hebreo de ahora del judaísmo ortodoxo, porque ellos no creen en el Mashiach. Pero cuando leemos la literatura del segundo templo, nosotros nos damos cuenta que cuando ellos hablaban del Mashiach, estaban hablando del mismo Eterno. Por eso, por ejemplo, aún Zacarías, cuando él profetiza de la venida de Adonai, de la venida del día de Adonai, Zacarías habla de la venida del día de Adonai. Pero el que viene es el Mashiach. ¿Por qué? Porque en el pensamiento de ellos, el Mashiach es Adonai. Cuando usted lee el libro de Isaías, por ejemplo, que él es un profeta también, que creía que Adonai es el Mashiach, y lo reto a que se lea capítulos 40, 41, 42, 43, 44 y 45. Digamos esos 5 capítulos. Usted va a ver que todo habla de Adonai, que es Adonai el Salvador, que es Adonai el que va a venir y morir, es Adonai. Isaías habla así claramente. ¿Por qué? Para el pensamiento hebreo, para el pensamiento de una mente renovada por el Eterno. Hablar del Mashiach es hablar de Adonai. La mesianidad, hablar de mesianidad es hablar de la divinidad. O sea, ellos no separaban estas dos cosas como ha pasado con las religiones hoy día. Que cuando a usted le oye a alguien hablar, a mí me escriben varios judíos por ahí, hay veces que escuchan los programas y me escriben. Muchos dicen, no hermano, muy bueno todo, pero eso cuando usted dijo que el Mashiach es Adonai, hasta ahí le llegué con el mensaje. ¿Por qué? Porque ellos no pueden captar esto, que eso es lo que dice toda la Haftará, eso es lo que dicen los profetas. Y esto es lo que Kefa nos está queriendo hacer entender. ¿Por qué dice la profecía de Génesis 49? Así, no será quitado el cetro de Yehudá, ni el dador de la Torá de entre sus pies. ¿Quién es el dador de la Torá? Si usted le pregunta a un Yehudí, ¿quién es el dador de la Torá? Adonai, Elohim, sin duda. Pero aquí Kefa está diciendo que es el Mashiach. El Ben Elohim Haim. El Mashiach es que él es el ungido. ¿Pero el ungido de qué? El ungido del Ruach del Elohim viviente. El Ruach del Elohim viviente está sobre él. El Ruach del Elohim viviente vino sobre él. Es lo que dice en el momento de que él hizo la Tevilá. El Ben Elohim Haim, el contenedor de Elohim, el poseedor de Elohim. Elohim está aquí contigo. Por eso era que le preguntaba a Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué dijo Yeshua? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me he conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como dices, muéstranos al Padre. ¿Por qué? Porque Él es el Mashiach, Él es el contenedor. ¿Qué dice Shaul? Es que Adonai estaba en el Mashiach reconciliando consigo al mundo. El Eterno estaba caminando en esta tierra en el Mashiach. Él es el Mashiach. Y Yeshua le dijo, bendito eres a Kefa, porque ningún ser humano te reveló esto, sino mi Padre Celestial. También te digo esto, tú eres Kefa. Tú eres Kefa. Una piedra pequeña. Y sobre esta roca, sobre esta Eben, que soy yo, edificaré la asamblea de Israel. Y las puertas del Seol no podrán vencerla. Muchos se van a sorprender. ¿Cómo así? Pero aquí ustedes le cambiaron esto. No, es que así está en las versiones más antiguas. ¿Por qué? Porque esto es una profecía de Génesis 49 que está cumpliendo. Recuerda que en el Mashiach es el cumplimiento de las profecías. Yo también te digo que tú eres Kefa. Tú eres una piedra pequeña. Y sobre esta roca, que soy yo, Eben, y Yeshua es la roca. Como dice Shaul, él es la roca que lo seguía en el desierto. Esa roca es el Mashiach. Eben, esta roca que soy yo. Eben. ¿Qué significa Eben en hebreo? Eben. Recuerda que esta palabra Eben, que significa roca en hebreo, esta palabra está formada por dos palabras hebreas. ¿Cuáles palabras hebreas conforman la palabra roca, Eben? La palabra af y la palabra ben.
Eben es una contracción de la palabra Av. ¿Qué significa la palabra Av? La palabra Av significa padre, todos sabemos. ¿Y qué significa la palabra Ben? Ya lo vimos en la parte anterior. ¿Qué significa Ben? Contenedor, poseedor, pero también hijo. ¿Quién es la roca? La roca es el padre hijo. La roca es el padre que es hijo, el hijo que es padre. Él es la roca. Vea usted una roca. Esa roca es nuestro eterno. Esa roca, pero en hebreo es Ab-Ben. Eben es Ab-Ben, padre e hijo. Donde está el padre está el hijo. Donde está el hijo está el padre. Somos Ejad. Yo soy Ejad. Recuerda el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Sobre esta Eben, sobre esta roca, edificaré la asamblea de Israel. Toda la asamblea de Israel, todo el pueblo de Israel, todas las tribus de Israel, todas las tribus perdidas. Y las puertas del Seol no podrán vencer a esta asamblea edificada por el Mashiach, edificada por esta Eben, por esta Av-Ben, padre e hijo. Él es uno, es que nuestro Elohim es Ejad. Él es Ejad, Él es uno. Hay una traducción antigua que yo les dejé aquí y que les dejamos en la Biblia Torah Viviente, aquí en Mateo capítulo 16. Y esta traducción, mire lo tremenda que es. Esto es una traducción antigua, la tradujimos y la dejamos ahí, para que ustedes vean la riqueza que hubo en traducciones antiguas, que hoy la gente no tiene acceso y ni siquiera se imaginan que esto estuvo escrito. Este mismo verso, en una traducción antigua, mire todo lo que dice. Yo te digo que tú eres Kefa, y sobre la masa rocosa que soy, que encima de la piedra cincelada por Adonai que soy, de la roca preciosa de mi fidelidad, de la piedra íntegra que soy, que sobre la roca valiosa que es mi testimonio, que encima de la piedra viva, no profanada por el hierro de la muerte que soy, construiré mi Kehilá, mi templo espiritual, lo que será mi gloria, mi pueblo, mi casa de oración, mi congregación de Kadoshim, que fueron emancipados, mi asamblea de los que se destacaron por existir dentro del Tanaj en libertad. Y te anuncio que las puertas del Seol no ejercerán fuerza contra ella. Esto es una traducción muy antigua de un texto que encontramos en el tiempo que estábamos haciendo este trabajo de la Biblia Torah Viviente. Y es tan interesante porque esto, como les digo, este es el cumplimiento de esta profecía que está en Génesis 49. Ahora mire lo que está diciendo aquí el verso 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, del Malhut Shamaim. Hermanos, si esto lo tenía casa de Yehudá, esta autoridad, estas llaves del reino, esto estaba sobre Yehudá. Pero ahora el Mashiach está comprobando que él ha venido y toda esa autoridad, ahora, ¿a quién está pasando? A sus talmidim. Aquí está Kefa que estaba viendo. ¿Quiénes reciben toda esta autoridad? Los que saben quién es el Mashiach. Los que no dejan torcer su mente y su corazón con comentarios de quién es él. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esta autoridad, mis hermanos, esto estaba sobre Yehudá, pero estaba profetizado en el capítulo 49, que sería hasta que viniera el Mashiach. Cuando vino el Mashiach, él tomó esta autoridad. El Ruach le depositó en él toda esta autoridad. Ahora Yeshua está transmitiendo esta autoridad que estaba sobre Yehudá, la está transmitiendo ahora a sus talmidim. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, del Malhut Shamaim. Y todo lo que atares en la tierra, mire toda la autoridad, todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. De este verso, hermanos, buscamos una cantidad de versos antiguos, de traducción antigua, pero lo mejor estaba así, por eso quedó así de esta manera. Y nos dimos cuenta, ¿por qué? Porque esto es el cumplimiento de lo que estaba en Bereshit capítulo 49.
todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos. Todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Mis hermanos, aquí la autoridad ahora pasa a los talmidín. Toda esa autoridad que había habido sobre casa de Yehudá pasa a los talmidín del Mashiach. Pasa a los seguidores del Mashiach, a los que creen en el Mashiach, a los que están diciendo, tú eres el Mashiach, el Ben Elohim Haim. Cuando vemos eso, mis hermanos, su autoridad viene a nosotros. La autoridad pasa a nosotros. Entonces hoy, hermanos, quejarnos, ay, hermano, estoy mal, hermano, estoy enfermo. Mi hermano, es que usted no ha visto al Mashiach. Toda autoridad no tiene nada porque no pide, dijo el Mashiach. No tienen porque no piden. Si en ustedes está toda la autoridad. A ustedes les daré las llaves del reino de los cielos. Recuerden, mis hermanos, que en el reino de los cielos, en el trono del reino de los cielos, ahora está el Mashiach en su exaltación. Es mucho más grande todavía verlo a él como nos está mostrando Hechos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es que el reino de los cielos es todo, mis hermanos, es toda la autoridad en el universo. Y todo lo que atares en la tierra, todo lo que ate en la tierra, si usted ata una enfermedad, si usted ata una maldición, si ata una escasez, todo, dijo el Mashiach, todo, hermano, ¿qué ocupa esta palabra? Todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en los cielos. Todo, mis hermanos, lo que usted ate en la tierra es atado por el Mashiach hoy, por este Mashiach exaltado, por este Mashiach que lo llena todo, que trabaja en unión con su Kehilá, que trabaja en unión con su asamblea de Israel. Y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Todo, mi hermano, todo, no hay nada que se escape a este todo, a esta toda autoridad de él. Después les advirtió a los talmidín que a nadie dijeran que él era el Mashiach. Que a nadie dijeran que era el Mashiach ben David. Ahora yo no sé si usted entiende por qué era tan importante todavía mantener oculto al Mashiach ben David. El Mashiach ben David es el heredero del reino de los cielos, es el heredero del reino que se le dio a David, que es el reino de los cielos. Esto, mi hermano, es algo muy importante. Esta parte aquí de la palabra es importante sobremanera de ver toda esta autoridad que él está transmitiendo ahora de la casa de Yehudá para sus talmidín. Por eso muchos todavía hoy no logran ver esto, ¿no? Y se dejan llevar por el judaísmo, porque no entienden lo que tenemos en el Mashiach. Es que en el Mashiach tenemos su Ruach. Es que nuestro Mashiach, mis hermanos, está exaltado. Él es el rey de este universo. Él es el Melech HaOlam. Aunque casa de Judá no sabe, cuando ellos dicen Melech HaOlam, ellos no lo relacionan con el Mashiach. Nosotros tenemos que saber que él es él el Mashiach, el Melech HaOlam, el rey del universo. Y mire con toda esta autoridad, y a ti te daré las llaves del reino. Dice, ¿cómo así? Él tenía las llaves del reino de los cielos. ¿Quién era el que tenía toda la autoridad en los cielos? ¿Quién era el que tenía toda la autoridad del reino? Él. Él no está diciendo aquí, bueno, yo voy a orar y voy a considerar en oración y luego veré si el Padre me autoriza a darle la autoridad. No, porque él mismo es. Él es el Mashiach ben Elohim Haim. Él es el Mashiach contenedor de Elohim. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. O sea, es tanta esta autoridad, mis hermanos, que aquí ni siquiera Yeshua dijo en mi nombre. Y todo lo que ates en la tierra en mi nombre habrá sido atado en los cielos en mi nombre, y todo lo que desates en... No, él no dijo eso. Él nos dio esa autoridad y él quiere que nosotros la experimentemos. Él nos dio esa autoridad y quiere que nosotros la ejerzamos.
Porque Él le dio esa autoridad, Él le dio las llaves del reino de los cielos. No solamente le está dando aquí a Kefa, no, Él se la está dando a todos aquellos que sepan quién es Él. A todos los que sabemos que Él es el Mashiach, el Ben Elohim Haim. ¿Qué más dice en esta parte? Aquí Yeshua, si nosotros vemos toda esta autoridad que Él está transmitiendo, transfiriendo ahora para sus talmidim, tenemos que comenzar a ver la responsabilidad que nosotros tenemos delante del Mashiach. La responsabilidad que Él nos ha delegado y la confianza que nosotros debemos tener en Él, en sus palabras. Porque esto tiene un precio, esto tiene un valor, hermanos, incalculable. Si entendemos que Bereshit capítulo 49, cuando estaba hablando de esta autoridad que tenía casa de Yehuda, que esa autoridad estaría en ellos solo hasta que viniera el Mashiach. Y luego de venido el Mashiach, a Él sería la obediencia. A Él tenemos que obedecer. Como la voz que se oyó en el cielo en el momento de la Tevilá. Este es mi Hijo, el amado, en quien estoy complacido. A Él oíd. Y estas son sus palabras. Estas son sus palabras, que Él nos ha dado las llaves del reino de los cielos. Esa llave es esa autoridad que había sobre Yehudá y que ahora es transmitida a los emisarios, a todos los creyentes en el Mashiach. Hasta aquí, en esa porción, que pasa cerca del año 30 del ministerio ya, el pueblo Yehudí sabe, el pueblo Yehudí dice que ellos se dieron cuenta el día que la autoridad fue quitada sobre ellos. Y creo que ustedes ya, no sé si alguno ha leído este material, que está también ahí en PDF, aquí en el canal de Biblia Torah Viviente, porque ellos dicen que ellos se dieron cuenta en el momento en que la autoridad fue quitada a ellos. Y desde el momento, recuerdan que la autoridad fue quitada, dice que ya ningún milagro volvió a suceder en el templo. En el templo ocurrían muchos milagros. Por ejemplo, cada que había un sacrificio, dice que se ponía una cinta roja en los cuernos del animal sacrificado. Y cuando el Eterno perdonaba el pecado, pues esa cinta roja que había en el sacrificio, en el corderito, esa cinta se convertía en una cinta de color blanco. Eso era un gran milagro. En el templo también había la presencia de Malachim, presencia de ángeles, de enviados, de mensajeros. Las puertas del templo que eran tan pesadas, esas puertas dice que nadie necesitaba empujarlas. Esas puertas se abrían prácticamente solas. El Eterno las abría. No necesitaban que nadie las empujara. Las puertas se abrían solitas. Y nunca más, después de que el Mashiach transfiere la autoridad de sus talmidim, nunca más ese milagro volvió a pasar tampoco en el templo. Ni el cordón se volvió más blanco, ni las puertas se abrieron. Nunca más hubo presencia de Malachim. Y dice que la casa de Yehudá se dio cuenta que la autoridad había sido quitada de ellos. Y nosotros estamos viendo aquí cómo esa autoridad fue transferida ahora para los talmidim del Mashiach. Ahora, después de que ellos son investidos de poder, en Hechos capítulo 2, pues imagínense la cantidad de milagros, la cantidad de obras poderosas, la cantidad de personas salvas que creían en el Mashiach. Aquí los primeros creyentes fueron de casa de Yehudá. Bueno, israelitas y judíos, ¿no? 3,000 israelitas y judíos. Ahí no habían gentiles. Estaban en una fiesta que era la fiesta de Shavuot.
Y después de ser investidos de poder, y que Kefa, como vimos en el mensaje de anoche, en el mensaje central de la fiesta de Shavuot, que es acerca de ahora el Mashiach en su ascensión. El Mashiach como el centro de todo el universo y como aquel que ha sido ungido, que ha sido honrado, que ha sido exaltado, que ha sido lleno de la presencia del Ruach del Eterno, de toda autoridad, con toda belleza, con toda cabod, todo sobre el Mashiach para él ser la cabeza de esta asamblea, para él ser el rey del pueblo de Israel, a quien tenemos que honrar, y eso es lo que nos está presentando ahora el libro de Hechos. Y por eso viene Shavuot. Shavuot no es solamente el derramamiento del Ruach. ¿De dónde vino el derramamiento del Ruach? El derramamiento del Ruach vino, como vimos anoche, de este Mashiach que fue exaltado. Él fue exaltado, él fue inaugurado, él fue reconocido con honores de toda la autoridad celestial, de todos los malajim, de los millones de malajim. Él fue honrado, reconocido, entronado, puesto como el gobernante a quien todos se someterían. Partiendo de los 24 ancianos, que habla de la corte celestial. La corte celestial es la corte de mayor autoridad en el universo, que estaban rodeando el trono del Eterno. Pero cuando el Mashiach es ungido y exaltado, cuando el Ruach del Eterno es depositado sobre el Mashiach, y el Mashiach se convierte en el contenedor del Eterno, en el receptor del Eterno, en el portador del Eterno, en aquel a través del cual el Eterno se va a mover, se va a expresar y va a llevar a cabo la obra junto con sus emisarios, todos se inclinan ante él. Como estaba profetizado en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, si nosotros vemos, mire por qué es que nosotros necesitamos entender que la mesianidad, hablar de mesianidad es hablar de la divinidad. Cuando nosotros vemos en el libro de Isaías, en el libro de Isaías, dice que en el libro de Isaías, ante mí se doblará toda rodilla. Y está hablando a Adonai. Ante mí Isaías 45:23. En el nombre de mí mismo he jurado. De mi boca, dice Adonai, de mi boca justamente ha salido una palabra que no regresará. Que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua jurará lealtad a Adonai. Cuando dice, ¿cómo así? ¿Ante quién es que todo el mundo se arrodillará? ¿Ante quién todo el mundo se hincará? Ante Adonai. Ante mí, dice Adonai, toda rodilla se doblará y toda lengua jurará lealtad a Adonai. Cuando nosotros vemos la exaltación del Mashiach y que Kefa nos dice en su presentación que a este Mashiach que ellos ejecutaron, él lo ha hecho Adonai y Mashiach. Adonai y Mashiach. Él es Adonai y Mashiach. Porque todo lo que Adonai es ahora está en él. ¿Y qué dice Shaul? Que a él se le dio el nombre sobre todo nombre. Para que ante él se doble toda rodilla. Ante el Mashiach. Entonces por eso es que para el pueblo hebreo hablar de mesianidad es hablar de Adonai mismo. Ahora, cuando nosotros vemos en el libro de Revelación, capítulo 5, cuando el Mashiach asciende y es entronado y es exaltado en este momento sobre todo, la corte celestial, las autoridades máximas del universo, se postran ante el Mashiach. Y es cumplimiento a esta palabra que dice aquí Isaías 45.
En el nombre de mí mismo he jurado, de mi boca justamente ha salido una palabra que no regresará, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua jurará lealtad a Adonai. Ahora, en el libro de Revelación está el cumplimiento de esto. Y varias veces aparece esto, ¿no? Por ejemplo, Apocalipsis 5:14. Los 4 seres vivientes dijeron amén. Y los ancianos, que son esta corte celestial, refiriéndose a Malachín, lógicamente, pero ancianos, hablando de autoridad. Y los ancianos cayeron postrados y adoraron. Y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Nosotros no podemos ahora dividir en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra emuná, al Mashiach de Adonai. No lo podemos dividir porque Él es el mismo. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos ver ahora? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros ver? El Eterno siempre ha tenido un trono. Él siempre ha sido el Rey del universo. El Eterno como el Eterno. Pero es que de ahora en adelante, el Eterno tiene la forma de un Yehudí. El Eterno tiene la forma de un hombre Yehudí. Cuando nosotros subimos al trono y queremos encontrarnos con el Eterno, nos vamos a encontrar ahí con un anciano de días, y ese anciano de días es el Mashiach. ¿Cómo reconoceremos que Él es el Mashiach? Por las heridas en las manos y en los pies. Y esto es a lo que se refería Yeshua en Yohanan capítulo 4. Yohanan capítulo 14 nos estaba hablando de cómo sería esa exaltación, de cómo es que ocurriría esta exaltación después de su muerte. Capítulo 14, Yeshua dice así: no se turbe vuestro corazón. Creed en Elohim y creed también en mí. Recuerda que él está hablando aquí para Yehudí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez, para que te unas a mí, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis hacia dónde voy y sabéis el camino. Ahora, Tomás le dijo: Adón, no sabemos a dónde vas. ¿Cuándo podemos saber el camino? ¿Cómo podemos saber el camino? Y Yeshua les dijo: Enana. Enana. Esta frase, mis hermanos, ¿por qué la pusimos aquí en la Torah viviente? ¿Por qué esa frase aparece especialmente en Yohanan? Porque enana es una frase que solamente utilizaba el Eterno. Nadie más utilizaba esa frase. Y siempre que se utilizaba esa frase en el arameo, se refiere al Eterno. Y esas palabras las dijo Yeshua. Y Yeshua hablaba hebreo galileo, era el idioma que él hablaba. Y en este hebreo galileo o arameo galileo, que le dicen hebreo, pero la verdad no era hebreo como el hebreo que conocemos hoy, sino era el arameo galileo. Y enana, que es lo que han traducido normalmente como yo soy, pero cuando la gente dice yo soy, ¿quién es el Mashiach? Yo soy, él es el yo soy. Pero Yeshua no dejaba las cosas así como cortadas y como para que yo trate de adivinar o le invente frases. No, él decía frases que tenían mucha revelación. Enana es igual a decir yo soy el Elohim viviente. Por eso aparece esta frase para que nosotros veamos qué era lo que él decía cuando él decía yo soy. Él no solamente decía, bueno, yo soy. No, él lo que decía era enana, enana, que equivale a yo soy el Elohim viviente, el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene, nadie viene. ¿Dónde estaba el Padre? Nadie viene al Padre. El problema, mis hermanos, cuando estudiamos la palabra, recuerde que la palabra es la palabra del Eterno. Y cuando leemos la palabra tenemos que poner atención a qué es lo que está escrito. ¿Cómo está escrito? Cuando Jesús está hablando esta palabra, enana, yo soy el Elohim viviente, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. La mayoría de las personas no leen, nadie viene. La mayoría de las personas, aunque está escrito nadie viene, aún si usted ve la Reina Valera dice nadie viene. Pero la gente lo interpreta nadie va. Ah, no, es que Yeshua dijo nadie va al Padre sino por mí. Él nunca dijo eso. Eso sería una herejía hablar él de esa manera. Y lógicamente él nunca diría una herejía. Él lo que dijo fue nadie viene al Padre. ¿Cómo así nadie viene al Padre? Y a ver, ¿dónde está el Padre? Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque el Padre estaba ahí, el Padre estaba depositado, Él es el ungido. Él es el ungido del Ruach Adonai, Él es el ungido de la presencia de Adonai. Nadie viene al Padre porque el Padre está en mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Está hablando del Padre, del Abba. ¿Cómo así? A ver. Desde ahora lo conocen y lo habéis visto. A ver, ¿dónde? Aquí Felipe de una vez interviene. A ver, ¿cómo así? Felipe le dice, Adón, muéstranos al Padre. Tú me dices que lo estamos viendo, muéstranos al Padre y es suficiente para nosotros. Ahora, ¿qué le dice Yeshua? Yeshua le respondió, he estado tanto tiempo con ustedes y no me conoces, Filipos. ¿Quién está respondiendo ahí? El Padre. He estado tanto tiempo con ustedes y no me conoces, Filipos. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy dentro de mi Padre y mi Padre dentro de mí? Las palabras que estoy hablando no las estoy hablando de mí mismo, sino mi Padre que habita dentro de mí. Él hace estas obras. Por eso es muy importante, hermanos, las traducciones. Es muy importante nosotros hoy ver traducciones mucho más acertadas a las palabras del Mashiach. Recuerde que la Torah viviente se ajusta mucho a la Peshita, se ajusta mucho al texto arameo. ¿Por qué? Porque eso nos da a entender mucho más fácil el mensaje del Mashiach. ¿Quién era el que hablaba? Las palabras que yo estoy hablando no las hablo por mí, es que el Padre que habita dentro de mí, Él es el que habla, y es el Padre que habita dentro de mí, que hace las obras. Y Yeshua es el contenedor de Él, y Yeshua es el recipiente, y Yeshua es el vaso, Él es el ungido. Eso es lo que habla de, eso es lo que entendemos por el ungido con la presencia del Eterno. El verso 11 de Juan 14. Créanme que yo estoy dentro de mi Padre y el Padre está dentro de mí. O sea, al decir esto, ¿cómo así? Él está hablando de este Ejad, Él está hablando de esta unidad. Recuerde que el Eterno tiene muchas kenumej, el Eterno tiene muchas manifestaciones. Y estas manifestaciones es las que ha traído el triteísmo y el sistema de la Trinidad para tratar de decir que hay tres dioses. No, hay una infinidad de kenumej del Eterno. Las kenumej son las manifestaciones de Él, las muchas manifestaciones. Pero ahora aquí Yeshua está explicando cómo es el Ejad, cómo es Ejad, cómo es este Ejad. ¿Cómo es que el Eterno ahora ha podido ser Ejad en el Mashiach? Esta humanidad del Mashiach se ha entremezclado con el Eterno, se ha entremezclado con esta humanidad, con esta divinidad. Y Él está hablando de eso. Yo estoy unido a la presencia de mi Padre. De hecho, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Mire estas palabras aquí. De hecho, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Cuando usted pide algo en el nombre de Yeshua. Yeshua, bueno, yo voy a pedir esto
Bueno, estoy enfermo, voy a pedir sanidad en el nombre de Yeshua. Bueno, dice, todo lo que pidan en mi nombre, ¿qué? Lo haré para que el Padre pueda ser expresado en el Hijo, para que el Padre sea glorificado, para que el Padre sea expresado. Si ustedes me piden a mí en mi nombre, entonces van a saber cómo es que el Padre se expresa, cómo es que el Padre se manifiesta. Porque Él está diciendo que es Ejad ahí, para que el Padre sea glorificado, para que el Padre sea expresado. El Padre es expresado solamente en el Mashiach, por el Mashiach. Y ahora eso el 13, el 14 dice, si ustedes piden algo en mi nombre, lo haré. Mire que no dice que el Padre lo hará. Él mismo dice, yo lo haré. Y yo lo haré para que ustedes vean que el Padre se exprese a través de mí. Yo lo voy a hacer para que ustedes entiendan que el Padre está en mí y Él se expresa a través de mí. Que ustedes no lo pueden encontrar fuera de mí. Eso es lo que está diciendo el Mashiach. Si me aman, guardan mis mitzvot. Verso 15. Y yo rogaré al Padre y os dará otro redentor, dice en la versión aramea, otro dador de vida, otro salvador, otra parocá y maquillana, para que esté con ustedes por la eternidad. Él es el Ruach de la verdad, hablando del Eterno, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ha visto ni lo ha conocido. Mire que ahora está hablando del Ruach. Primero está hablando de cómo Él y el Padre son uno. Usted puede decir, pero entonces son dos. No, es que está hablando él de la humanidad. Él está hablando de esta humanidad como el Mashiach y de Adonai en él, en esta humanidad. Entonces él quiere explicar estas dos Kenumej. Esta Kenumej de él como el Mashiach en la carne, unido a la divinidad. Y en él como el Mashiach en la carne. Y esta divinidad es uno. Y ahora comienza a hablar del Ruach. Él es el Ruach de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ha visto ni lo ha conocido. El Ruach, donde dice el Ruach, nadie lo puede ver, pues el Ruach es invisible. Pero mire lo que dice Yeshua, pero vosotros lo conocéis. ¿Cómo así? Primero me está diciendo que el Padre está en ti, que tú eres el Padre. Y ahora me dice que tú eres el Ruach. Y eso es lo que le está diciendo. Él está hablando de este Ejad. El Ruach de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ha visto ni lo ha conocido, pero vosotros le conocéis. ¿Cómo así? No conocían ni al Padre y ahora van a conocer el Ruach. Porque Él mora con vosotros. ¿Cómo así? Él mora con vosotros. ¿Quién estaba morando con ellos? ¿Quién vivía con ellos? El Mashiach. Y está dentro de vosotros. Porque Él está hablando del Ruach. Cuando el Mashiach está dentro de nosotros es el Ruach. Ahora dice, no os dejaré huérfanos. Cuando dice no os dejaré huérfanos, ¿quién es que está hablando? Cuando dice no os dejaré huérfanos, está hablando en este Ejad, está hablando el Mashiach, está hablando el Padre que le está presentando el Ruach. Estas tres Kenumej no son las únicas. Él está hablando de estas tres manifestaciones, que el Eterno se manifiesta como el Eterno, como el Padre, se manifiesta como el Mashiach, se manifiesta como el Ruach. Esto se llama Kenumej, las manifestaciones del Eterno. Recuerda que Él se manifestaba de muchas maneras. Cuando vemos todo el Tanaj, Él se manifestaba como una columna de fuego, Él se manifestaba como una nube, Él se manifestaba como un malaj. Él tiene muchas maneras de manifestarse, como un viento recio. A eso se le llama Kenumej, las muchas manifestaciones. No es que hay tres dioses, no. Hay un solo Elohim que tiene muchas manifestaciones. Por eso Él es el Todopoderoso. Ahora dice, no os dejaré huérfanos. ¿Quién está hablando aquí? Pues lógicamente el Padre, porque solo quedamos huérfanos cuando el Padre muere. No os dejaré huérfanos. Yo no dice, ¿quién era el que iba a morir entonces? Por eso cuando hablamos de la muerte del Mashiach, estamos hablando de algo sobrenatural. Y aquí está incluyéndose el Padre en esta muerte. No os dejaré huérfanos.
vendré a vosotros después de un poco. Él iría a la muerte y luego regresaría, porque esa es la ida de él, ¿no? La ida habla de su muerte, de su resurrección. No os dejaré huérfanos, está diciendo aquí el Padre. Vendré a vosotros, pero Él es el Mashiach. Vendré a vosotros después de un poco. Y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán, o sea, otra vez en su regreso. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día sabrán que yo estoy dentro de mi Padre. Mire, otra vez vuelve a explicar qué es el Ejad. ¿Qué es el Ejad? En aquel día sabrán que yo estoy dentro de mi Padre y ustedes dentro de mí y yo dentro de ustedes. Por eso es importante entender lo que estamos hablando del libro de Hechos, de esta exaltación del Mashiach. En su exaltación, Él también se une a nosotros. En aquel día sabrán que yo estoy dentro de mi Padre y ustedes dentro de mí y yo dentro de vosotros. Quien tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me revelaré a mí mismo a él. Y Judá, no el de Keriot, le dijo a Adoní: ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y Jesús le respondió: el que me ama, guarda mi Torah, guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y nosotros haremos nuestro hogar dentro de él. Pero el que no me ama no guarda mi palabra, mi Torah. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado estas cosas mientras todavía estoy con ustedes. Pero el Redentor, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre envía en mi nombre, Él les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. La shalom les dejo, mi shalom les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejes que tu corazón se preocupe, se confunda, y no hagas que tenga miedo. Ustedes oyeron que les dije: voy y vengo a ustedes. Si me amaran, ciertamente se hubieran regocijado de que voy a unirme a mi Padre. Mire que él siempre está hablando de este Had, de esta unidad en el Eterno. Y aquí está hablando ahora de su ascensión. ¿Qué pasaría primero? Que él iría a la muerte y vendría. Y ahora en su ascensión, cuando él asciende, voy a unirme a mi Padre. Recuerda que cuando él murió, él proclamó al final unas palabras: Eli, Eli, lemana shebactani. Eli, Eli, lemana shebactani. Esa es una frase aramea. ¿Qué significa esa frase? Tiene por lo menos 4 significados. Pero el significado más correcto de esa frase, Eli, Eli, lemana shebactani, lo que quiere decir es: mi Elohim, Elohim mío, o mi Padre. Mi Padre, ¿por qué te separas de mí? Mi Padre, ¿por qué te separas de mí? Entendemos que el Mashiach y el Eterno es Ejad, que Él es el ungido. Cuando Él dice Eli, Eli, lemana shebactani, Eli, Eli, ¿por qué te separas de mí? Muchas frases o muchas Biblias lo han traducido esa frase Eli, Eli, lemana shebactani como: ¿por qué me has abandonado? Entonces ahí la gente entiende que el Eterno estaba por allá lejos del Mashiach y que no quiere ver nada. Pero cuando vemos bien lo que dice el texto arameo, Eli, Eli, lemana shebactani, Padre mío, ¿por qué te separas de mí? Porque el Mashiach en esa humanidad contenía la presencia del Eterno. Y ahora en la muerte, ¿qué es lo que pasa? Que la divinidad se separa de esta humanidad para poder pasar por la muerte, si no, imposible. Y ahora, ¿qué está diciendo el Mashiach? Luego vendré, o sea, otra vez esa divinidad entraría en él, pero sería mucho más poderosa, porque él dice ahora: si me amaran, ciertamente se hubieran regocijado de que voy a unirme a mi Padre. Voy a unirme, porque él se había separado en el momento de la muerte.
porque mi Padre es mayor que lo que en esos momentos estaba manifestando. O sea, cuando Él estuvo en la tierra, lo que le está diciendo, la verdad el Padre se manifestó, digamos, en un grado, pero en un grado disminuido en Él. No se manifestó con todo el poder que debía manifestarse. ¿Por qué? Porque esto ocurriría en la exaltación del Mashiach, donde toda la presencia del Eterno se depositaría ahora sí en el ungido. Porque mi Padre es mayor que lo que en esos momentos estaba manifestando. También se lo he dicho a ustedes ahora, antes que suceda, para que cuando suceda puedan creer. Entonces, por eso estamos hablando ahora de qué fue lo que pasó en la exaltación. Esto que está hablando el Mashiach aquí. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque el príncipe de este mundo viene y no puede acusarme legítimamente de nada, y no tiene ninguna información dañina que pueda usar en contra mía. Para que el mundo pueda saber que amo a mi Padre, y así como mi Padre me ha enseñado, así he hecho. Levántense, vamos de aquí. Entonces, en esta exaltación, como está diciendo aquí el Mashiach, si me amaran, ciertamente se hubieran regocijado de que voy a unirme a mi Padre. Hermano, esto tiene que regocijarnos a nosotros que creemos en el Mashiach. Es que el Mashiach no es cualquier cosa, mis hermanos. Él es el ungido, el escogido para el Eterno hacer su morada en él, para el Eterno hacerlo de él su recipiente. Él es el Mashiach, donde el Eterno ahora ha sido depositado, ha sido ungido. Si me amaran, ciertamente se hubieran regocijado de que voy a unirme a mi Padre, porque mi Padre es mayor que lo que en esos momentos estaba manifestando. Ahora, ¿por qué dice que mayor? Porque cuando Él estuvo en la tierra, la verdad, el Eterno se manifestó más en su ministerio en el Mashiach. Aunque los discípulos comenzaron a ser entrenados. Pero como el Padre es mayor de lo que en esos momentos estaba manifestando en el Mashiach, es mucho mayor. Ahora que el Mashiach muere y resucita, y ahora que el Mashiach asciende en esta presentación que están haciendo los Sheliachim en Shavuot, ahora todo este Padre que es mayor, como él dice, mi Padre es mayor de lo que en esos momentos estaba manifestando. Ahora, mis hermanos, toda la presencia del Eterno, toda la cabot del Eterno, todo el ruach del Eterno, todo ahora viene al Mashiach. Él es el ungido, Él es el aprobado. La resurrección es la aprobación de que Él es fiel y de que ahora como el Mashiach fiel, como este siervo fiel del Eterno, ahora está calificado para ser esa habitación eterna de nuestro Padre, para nuestro Padre siempre tener esta manifestación para nosotros. Y ahora, ¿qué es lo que nos presenta entonces Hechos? Hechos nos presenta ahora este Mashiach en su exaltación. Cómo Él se une a nosotros para Él ahora hacer esta obra. De tal manera que ahora nosotros vemos su obra en todo lugar. En Hechos vemos la obra de este Mashiach exaltado en todo lugar. Y manifestado en cada uno de ellos. Entonces por eso dice es mayor, porque anteriormente era solo en el Mashiach, pero ahora en todos los que creen en el Mashiach. Y es mayor porque ahora el Eterno se ha propagado y ha hecho habitación en estas muchas moradas que él comenzó a decir aquí en Hechos. No se turbe vuestro corazón. Tú crees en Elohim, también crees en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y Yeshua era esta morada del Eterno. Y Yeshua era esta suká del Eterno, donde el Eterno estaba. Pero el Eterno tiene muchas moradas para ungir. Usted, yo, cada uno de los que creemos en el Mashiach. Somos esas moradas para recibir toda esta cabot, toda esta autoridad, para recibir toda esta presencia de nuestro Mashiach en su exaltación. En donde está toda la presencia del Eterno transmitida a nosotros, a través de la cual Él transmite su autoridad
a través de quienes estas moradas, a través de las cuales Él transmite su poder, el conocimiento de su existencia, el testimonio de que Él existe, de que Él murió, de que Él resucitó, de que Él es el Rey. Toda la autoridad se ejerce a través ahora de estas muchas moradas que Él está diciendo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Estas moradas es donde Él va a depositar esta unción. Y esas moradas es todos los que hemos sido redimidos, que Él está capacitando para recibir la unción del Eterno, a fin de que nosotros también demos testimonio y presentemos a este Mashiach en su exaltación. Él vino como un siervo sufriente, humilde y humillado hasta lo máximo, pero Él ascendió. Y en esta ascensión, mis hermanos, se convirtió en la cabeza de todo el universo. Él es el Rey de Israel, es el Rey del universo. Él es el Melech Haolam. Él es el Rey de nuestras vidas. Él es el exaltado. Él es quien tiene toda autoridad. Él quien tiene toda cabod, quien recibe toda adoración, quien recibe toda alabanza. Él es este Mashiach que se presenta en el libro de Hechos, mis hermanos. Y es lo que el Eterno quiere que conozcamos. Por eso es la primera fiesta que se presenta en el libro de Hechos. Una festividad sencillamente que presenta al exaltado Mashiach, que llevará a cabo ahora esta obra con todos nosotros por la eternidad. Ya no es este humilde siervo, sino que Él venció toda tentación y ahora Él se sentó en el trono, tomó el lugar en el trono para llevar a cabo esta obra tan gloriosa que presenta este libro de Mashiach HaShelihim, de los hechos, donde hablan de los hechos de este Mashiach en su exaltación, mis hermanos. Y es lo que Él quiere que conozcamos ahora en esta fiesta de Shavuot, para poder hacer la obra con Él en este tiempo. Y a eso estamos invitados en la fiesta de Shavuot, a conocerlo y a unirnos a Él en esta gloriosa obra de este glorioso Mashiach, quien está hoy dirigiendo el universo, dirigiendo a Israel y dirigiendo nuestras vidas desde su trono. Amén, mis amados hermanos. Yo creo que es suficiente también por hoy. Shalom.